Esta es la base de datos que hice, universidad.universidad.bd, en el que guardo 4 tablas. Esta sería una base de datos hipotéticas para, por ejemplo, una universidad que quisiera registrar los datos de los estudiantes, el nombre de asignatura, los datos de las evaluaciones, las ausencias. Acá tengo diferentes campos en los que identifico. Por ejemplo, aquí tengo los datos de los estudiantes, un código de identificación para el estudiante, el nombre de la asignatura junto al código de identificación propio de la asignatura, las evaluaciones, el estudiante que estuvo, qué evaluación fue, qué número, la nota de la evaluación, la presencia, si estuvo o no, la fecha en que ocurrió la evaluación y el código de identificación propio para vincularlo con el nombre de la asignatura. Después tenemos las ausencias en el caso de que no se haya presentado el alumno a una evaluación. Registramos la información aquí adentro. Bueno, la base de datos la hice con la pantalla de comandos de Windows, utilizando mi SQL. Acá están las tablas que había registrado antes, que había descrito antes. Si quisiera, por ejemplo, mostrarles la información de, por ejemplo, la tabla de estudiantes. Tenemos acá las personas registradas. Este código de identificación es particular de cada alumno, lo utilizo para identificar a los diferentes alumnos. Es un código que no se repite. Por ejemplo, digamos que quiero hacer un listado un poco más fino de la información que hay acá. Tenemos select nombre estudiantes. Digamos que quiero listar a las mujeres. Estas serían las mujeres de la base de datos. Si quisiera distinguir las diferentes provincias que hay, registrada en la base de datos. Select distinct provincia origen from estudiantes. Tenemos Chubut, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Río Negro. Si quisiera, por ejemplo, contar estas personas, select from estudiantes, que es la tabla donde voy a sacar información. Aquí tenemos uno de Buenos Aires, 5 de Chubut, 1 de Córdoba. Y bueno, esos son los diferentes alumnos que hay registrados como con diferentes provincias de origen. Si quisiéramos los alumnos, por ejemplo, que son de la provincia del Chubut, si quisiéramos hacer una búsqueda un poco más fina, ahí. From estudiantes where es igual a Chubut. Acá tenemos 5 registrados que son de la provincia del Chubut. Si quisiéramos hacer un registro por un listado según la edad de ciertos alumnos, from estudiantes where year tiene que ser mayor o igual a 1985, por ejemplo. Tenemos estos alumnos que son nacidos después de 1985 o en 1985.
Podría también contarlos agregando un count. Y digamos que quiero, por ejemplo, buscar por alguna razón a los estudiantes de apellido Soto. Si por alguna razón estoy buscando cuántos Soto tenemos registrados. Tenemos dos, Rita y Mónica. Si quisiera listar a los estudiantes que, por ejemplo, terminan su apellido en EZ, por alguna razón, tenemos este método. Acá tenemos Gómez, Sánchez, otro Gómez y Hernández. Después tenemos la otra tabla. La de evaluaciones. Acá tenemos el código de diferentes alumnos, si estuvieran presentes, la nota, cuándo fue y demás. Si quisiera listar a los alumnos que aprobaron, ¿cuántos alumnos aprobaron y todo eso? Por ejemplo, va a ser mayor o igual a 60 en este caso. Select count from evaluaciones. Evaluaciones. Where puntaje es mayor o igual a 60. Hay que ser muy exacto acá, hay que poner punto y coma. From evaluaciones. Where puntaje mayor o igual a 60 punto y coma. Acá tenemos 11 que aprobaron. Y si quisiéramos determinar quiénes fueron los que aprobaron, por ejemplo, porque tengo cuántos aprobaron pero no quiénes. Opciones. Lo que antes, where puntaje mayor o igual a 60. Estos son los alumnos que aprobaron, cuál evaluación aprobaron y qué estudiante en particular aprobó. Ahora, pero yo acá tengo el código de identificación del estudiante, pero quiero el nombre y el apellido del estudiante que aprobó. Entonces debería usar información de diferentes tablas. Quiero el nombre, el apellido. Esta es la otra tabla, evaluaciones. Puntaje, evaluaciones, .eva y b. ¿Esto correcto? From estudiantes, evaluaciones. Estas son las diferentes tablas que voy a utilizar. Dos tablas. Puntaje mayor a 60. Y esto es lo que va a vincular a diferentes tablas. Las diferentes tablas que tienen diferente información. Las vinculo. En este punto vinculo diferentes tablas con un mismo parámetro. Estas son las personas que aprobaron, se sacaron más de 60 en sus evaluaciones. Después tenemos la tabla en donde registro las ausencias. Tenemos el estudiante 2 que faltó 2 veces, el estudiante 6 y el estudiante 5 en estas fechas y faltaron a estas evaluaciones. Si quisiera contar, digamos que esta tabla es mucho mayor y quisiera saber cuántas faltas hubo en total. Select, select from
ausencias, select counter con ausencias. Acá tenemos la cantidad total de faltas registradas en la tabla de ausencias. Si quisiera más detalle, quiénes faltaron, qué personas, hago lo mismo que hice antes. ¿Qué fecha? Acá también podría agregar el apellido si quisiera. From estudiantes. Y acá utilizo el método innerJoin. Ausencias, la otra tabla que voy a usar. On estudiantes. Esta es la información que utilizo para vincular ambas tablas. Select estudiantes, ausencias, fecha, from estudiantes, inner join, ausencias, on estudiantes, puntos. Bueno, estos fueron los alumnos que faltaron y en qué fecha faltaron. Acá si quisiera, como dije antes, podría poner el apellido para que sea más exacto. Ahora si quisiera mostrar los resultados de las evaluaciones con el nombre correspondiente a la materia, lo que estaba en las otras tablas. Fecha. Nombre. Esta es otra tabla. Evaluaciones, punto puntaje, evaluaciones, punto fecha, punto nombre. From evaluaciones. Esta es una tabla. Y esta es otra tabla. On evaluaciones. Asig id igual a asignaturas. Asig id. Estas son las evaluaciones que hubo, las notas, la fecha en la que hubo y el nombre de la materia de la respectiva evaluación. Si quisiera, para finalizar, mostrar los resultados de las evaluaciones junto al nombre de las materias y el nombre de los alumnos, podemos poner lo siguiente. Hay una forma de vincular estudiantes nombre y estudiantes apellido bajo un mismo, para que sean en una misma, digamos, columna, que es un método que se llama concat. Es como para agregar un poco de prolijidad o claridad al ejemplo, si es que lo necesito hacer. Estudiantes. Lo que sigue ahora es pasar toda esta información que tengo en mi SQL a una página y hacer la carga de toda esta información, no las consultas sino la carga desde PHP. Eso es lo que sigue. Cuando tenga que hacer la carga para nueva información, si bien la puedo hacer por comandos, lo que puedo hacer y lo que voy a hacer más adelante es utilizar PHP y vincular esta base de datos con PHP para hacer la entrada por PHP y así vincular en mi SQL desde una página, o sea, hacer la carga desde PHP y que esa página en PHP lleve la información a esta base de datos mi SQL. Así que eso es lo que sigue, vincular mi base de datos mi SQL con PHP.